Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Feliz y bendecida semana. Esta es la lección para adolescentes Fe Real, pero recuerden, siempre les digo que esta lección no solamente es para adolescentes, nos sirve a jóvenes o adultos también, porque las enseñanzas son enseñanzas prácticas para nuestro día a día. Y miren el título de esta lección, que es la primera lección de este último trimestre del año. El título es Reglas para los agentes del reino. ¿Y quiénes son los agentes del reino? Pues somos ustedes y yo. Así que vamos a ver de qué se trata esta lección y como siempre vamos a comenzar con la ilustración inicial que nos va a ayudar a comprender el resto de la lección. El título de la ilustración inicial es Mucho más que un esqueleto. Algunas de las cosas más extrañas ocurren durante los campamentos. Es una afirmación que parece ser cierta aunque no existan datos científicos o estadísticos que la apoyen. Uno de esos extraños accidentes ocurrió justo al comienzo de la cena. Los campistas más pequeños estaban reunidos en la cafetería y llenaban el ambiente con el típico sonido que existe cuando hay muchas personas juntas. La comida solía ser bastante buena, pero en las noches de poca actividad no tenía nada de extraordinaria. 8 de estos chicos se habían confabulado para acabar con su comida cuanto antes. Uno de ellos estaba engullendo los alimentos como el demonio de Tasmania y solo se detuvo para ver si ya se podía ir a servir nuevamente. Su boca estaba tan llena de comida que parecía respirar por los oídos. Como había dejado las verduras para el final, tomó el cuchillo para picar la zanahoria en trozos más fáciles de manejar. Mientras sujetaba el cuchillo firmemente con su mano derecha, presionó fuerte la obstinada zanahoria, que no dio señales de rendirse fácilmente. Entonces, el muchacho decidió arremeter nuevamente con más fuerza contra ella, pero sus manos habían quedado tan grasientas por las papas fritas que la zanahoria se deslizó y el cuchillo también, y el antebrazo de Brendon terminó golpeando el borde de la mesa con un sonoro estruendo. Todos se sobresaltaron por el fuerte chasquido. Alguien se apresuró a buscar a una enfermera y un automóvil para llevar a Brendon al hospital. A medida que pasaban los minutos, el dolor no parecía mermar. Finalmente, después de varios minutos que parecieron horas en la sala de espera, el doctor hizo pasar a Brendon y sus amigos al consultorio para ver los rayos X. Al prender el interruptor, la caja de luz se llenó de fotos de los huesos de un brazo. El doctor señaló la fisura en uno de ellos y dijo: «Es bastante grande, amiguito. ¿Te caíste de un caballo?». Todos se rieron avergonzados cuando Brendon le contó la historia del feroz encuentro con la indefensa zanahoria. Además de las radiografías del brazo, había otras que se veían más o menos iguales. Una era de un muchacho de 12 años y otra de una chica de 16 años y otra de un niño que no tenía más de 8. Todas eran más o menos similares. Sin los músculos de la piel, las pecas y la grasa de las papas fritas, era difícil adivinar cuál era la radiografía de Brendon. Ese es el problema de los esqueletos, no tienen personalidad individual ni carácter. Antes de que Jesús viniera en carne y hueso, solo teníamos un concepto muy vago de cómo era Dios. Sin embargo, después que conocimos a Jesús, las palabras del Antiguo Testamento cobraron color, profundidad y belleza en la persona de Jesucristo. Mi opinión. Kim amaba a su hermana, pero esta había cambiado un poco desde que comenzó a asistir a la universidad. Su hermana y otras chicas estaban conversando un rato en la residencia estudiantil cuando la conversación dio un giro y comenzaron a hablar de cómo todas habían crecido en el ambiente de la iglesia. Kim escuchaba mientras su hermana y sus compañeras se burlaban de la manera en que fueron criadas, diciendo cosas como: «Esas ideas ni siquiera son importantes ahora» o «Nadie sigue esas normas hoy en día». ¿Qué tienen de buenas? El cristianismo es solo un montón de reglas y prohibiciones. ¿A quién le gusta eso? La hermana de Kim permaneció callada, algo sumamente infrecuente en ella. Kim estaba segura de que su hermana estaba un poco confundida en algunas cosas, especialmente en lo que se refería a su fe en Dios y a la manera en que había sido criada.
¿Qué podría decir o hacer Kim para ayudar a su hermana? ¿Qué enfoque debería adoptar? ¿Qué tratan de decir? Las buenas leyes facilitan que actuemos correctamente y dificultan que actuemos erróneamente. Alguien lo descubrió. Tenemos 35 millones de leyes para tratar de hacer cumplir solo 10 mandamientos. Acudamos a la Biblia para conocer a Cristo. Él es su autor, su tema principal, la puerta de acceso a sus tesoros, la afinada sinfonía de la cual Adán y los poetas tan solo escucharon lo más débil de sus notas. Es como si Dios, el Padre, nos estuviera diciendo: como ya te he dicho todo en mi palabra sobre quién es mi hijo, no tengo otras palabras que pueda decirte en el presente o algo más que pueda revelarte. Fija tus ojos tan solo en él, pues a través de él te lo he dicho todo. Te he revelado todo y en él encontrarás más de lo que pidas o desees. Si fijas tus ojos en él, encontrarás todo, pues él es toda mi palabra y mi respuesta. Él es toda mi visión y mi revelación. Un hombre de negocios conocido por su falta de compasión le dijo una vez al escritor Mark Twain: antes de morir quiero hacer un peregrinaje a la Tierra Santa. Quiero escalar el monte Sinaí y leer los 10 mandamientos a viva voz desde su cima. Yo tengo una idea mejor, replicó Twain. Mejor quédese en Boston y comience a observarlos. Y entonces, al leer la Biblia, encontramos que Dios está sin duda interesado en tener ciudadanos que respeten las reglas de su reino. Cristo vino a esta tierra y mantuvo una estrecha relación con su Padre, construyendo así un puente para todos los creyentes. Él nos enseñó cómo unir los puntos que nos llevan a amar a Dios. Nos acordamos de esos ejercicios que hacíamos cuando éramos pequeños en los que teníamos que unir los puntos para descubrir el dibujo. No podíamos ver el dibujo hasta que no conectábamos todos los puntos. Cada página de las Escrituras, haya sido escrita en piedra o en papel, tiene un propósito: revelarnos a un Dios amoroso y maravilloso. Cada regla, como no debemos engañar a nuestros compañeros de clase o hemos de respetar a nuestros padres, puede convertirse en una ley vacía, carente de relevancia, o puede recordarnos cómo es la personalidad de Dios. Tenemos un Dios justo, tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. Estas características son visibles en la persona de Cristo y en la vida de cualquiera que las practique. La decisión es nuestra, pero no solo es un asunto de normas. Si queremos ir más allá de las normas, tenemos que descubrir el corazón de Dios que está detrás de ellas. Dios dice: a mí me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como a las niñas de tus ojos y vivirás. Átalos a tus dedos, grábatelos en la mente. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿De qué manera se manifestaron los mandamientos de Dios antes de ser escritos en tablas de piedra? Solo mediante la persona de Dios. Toda la ley estaba resumida en el amor. Por eso es que la Biblia dice que Dios es amor. Las reglas del reino se revelaron simplemente por medio de la amorosa personalidad del Rey. El mayor deseo de Dios es que nosotros lo conozcamos. Solo podemos conocer a otra persona si estamos con ella y si aprendemos a vivir y pasar nuestra vida a su lado.
Si nos parece que lo único que vemos son reglas y que estas son muy difíciles de obedecer, detengámonos por un momento. ¿Qué es lo que Dios desea más de nosotros? ¿Nuestra obediencia inquebrantable? Él quiere que lo conozcamos. ¿Le hemos fallado en el pasado? Unámonos entonces al club de los creyentes que ha fallado de manera miserable, pero que saben que la esencia del reino de Dios es la misericordia y que solo a través de él pueden obtener el poder necesario para hacer su voluntad. Dios prefiere que nos acerquemos a Él con todos nuestros errores antes que vernos lejos de la amistad más importante de toda la existencia. ¿Cómo funciona? Los siguientes versículos son declaraciones cortas que podemos considerar como reglas o imágenes de cómo es Dios. Nosotros decidimos. Escojamos una o dos de las siguientes citas que a nuestro juicio pueden marcar una diferencia importante en nuestra vida. Pidamos a Dios que nos ayude a ponerlas en práctica esta semana. ¿Cómo podría cambiar nuestra iglesia si escogiésemos una de estas citas y le pidiéramos a Jesús que nos ayudara a encontrar su significado principal? ¿Cuál de estos textos creemos que produciría un mayor cambio en nuestras iglesias? Primera de Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Mateo 22:39. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Zacarías 7:9. Sean ustedes rectos en sus juicios y bondadosos y compasivos unos con otros. Zacarías 7:10. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Ni piensen en cómo hacerse daño unos a otros. Marcos 10:9. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Saben, chicos, las reglas para los ciudadanos del reino es un título muy interesante porque, saben, las reglas que encontramos en la palabra de Dios son para nuestro propio beneficio. Muchos creen que solamente los cristianos o los que profesan una religión deben cumplir con esas reglas. Tristemente, vemos en el mundo cómo familias se dividen, cómo hay hijos que escogen el mal camino. Y esto es porque no decidieron seguir las reglas. Y es que hay algo muy importante. Dios estableció las reglas para nuestro bien, pero no nos obliga a cumplirlas. Él nos dio el libre albedrío y cada quien puede elegir si cumplirlas o no. Es como, por ejemplo, quienes manejamos, vemos que hay un semáforo. Tiene 3 colores y uno de ellos es para marcar el alto, pero no hay nada que te detenga físicamente, y quien elige no obedecer la luz que marca el alto puede ocasionar un accidente, y no solamente a un automóvil que esté enfrente, sino que también puede provocar que los automóviles que vienen detrás de él sigan y se pasen. Y eso es lo que ejemplifica la ley de Dios básicamente. Dios nos dio reglas, pero nosotros decidimos si seguirlas o no. Así que la invitación es que podamos aceptar las reglas divinas, esas que nos dejó nuestro Dios en su palabra, porque las leyes de Dios no son gravosas, al contrario, nos pueden traer mucha felicidad y tranquilidad para que podamos vivir felices. Y bueno, hasta aquí ha sido la lección. Los invito a que puedan elegir un versículo de la sección Dios dice para que lo memoricen durante la semana. Y los espero en la siguiente lección de Fe Real.